Buenas tardes, le habla la cursante María Isabel González López, del Diplomado en Intervención Psicológica Jurídico Forense en Niñez, Adolescencia y Género. Esta tarde vamos a hablar sobre el caso IB versus Bolivia del módulo 1 de Leyes Intervinientes en Violencia de Niño, Niña, Adolescente y Género, del grupo R4, en donde está el docente y quien cursa la materia es el docente Magister Franklin Poca. Cuando nos referimos al caso IB versus Bolivia, tomamos en cuenta que este caso fue remitido a la Corte Interamericana y dado sentencia y publicado en el año 2017. El hecho es que una mujer fue sometida a una ligadura de trompa sin su consentimiento en el hospital público. El caso IB versus Bolivia, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, serie C número 329 en el año 2016. La fecha de remisión a la Corte IDH fue el 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia definitiva se dio el 30 de noviembre del 2016 y publicada en el año 2017. Sujetos procesales. Denunciante IB, ciudadana boliviana de origen peruano. Denunciado, Estado Plurinacional de Bolivia. Órgano remitente, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Y órgano decisor, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH. Relación de los hechos fácticos. En el 2020, IB fue sometido a una ligadura de trompas de falopio en el Hospital Público de La Paz. El procedimiento se realizó sin su consentimiento informado, aprovechando que estaba bajo anestesia tras una cesárea. Posteriormente, la mujer denunció que la decisión fue tomada unilateralmente por el médico, sin consultarla ni autorizar. Fundamentos que motivaron el hecho. El médico alegó que la intervención era necesaria para proteger la salud del paciente debido a una complicación obstétrica. Sin embargo, no existía urgencia vital que justificara la esterilización inmediata. El procedimiento fue realizado bajo un criterio paternalista y discriminatorio, sin respetar la autonomía de la mujer. ¿Qué derechos se vulneraron en este caso? Se vulneró el derecho a la integración personal, el derecho a la vida privada y familiar, el derecho a fundamentar la familia y decidir libremente sobre la reproducción, el derecho a la igualdad y no la discriminación y el derecho a la garantía y protección judicial. De la prueba. Cuando hablamos de la prueba, estamos viendo que hay testimonios de la víctima y familiares, documentación médica del hospital, informes policiales sobre la práctica de esterilización, registros judiciales del proceso interno en Bolivia, ya que evidencian una retardación de justicia y falta de reparación. Cronología del proceso interno de Bolivia. El 1 de julio del año 2000 se produjo la esterilización forzada de IB en el Hospital de la Mujer de La Paz. Del 2000 al 2006 se abrió un proceso penal contra el médico y el personal de salud. Hubo un juicio oral, pero este juicio oral se inició, pero se extendió más de lo debido, lo que se excedió en el plazo legal. El resultado, no hubo sentencia condenatoria. El 2006, el tribunal dictó extinción de la acción penal por exceso de tiempo procesal. El resultado, absolución de los médicos y el cierre del caso en Bolivia. El 2007, el defensor del pueblo llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. El 2014, la CIDH emitió el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, IDH. Y el 2016, la Corte IDH emitió sentencia contra Bolivia, declarándolo responsable al Estado y observando la indemnización y medidas de reparación. Conclusión de la Corte. La Corte IDH concluyó que Bolivia violó los derechos reproductivos y autonomía personal de IB. Determinó que la intervención quirúrgica fue una forma de violencia de género institucional. Señaló que el Estado incumplió su deber de garantizar consentimiento informado en el proceso médico. Detalles de la indemnización en el caso IB. El monto principal fue de $50.000, entre daños inmateriales, sufrimiento, afección psicológica y vulneración de derechos reproductivos. Costos y gastos judiciales. Bolivia también debió cubrir los costos de litigio internacional, incluyendo honorarios y representación legal. Medidas adicionales de reparación. Atención médica y psicológica gratuita para la víctima. Publicación oficial de la sentencia en medios estatales. La implementación de protocolos hospitalarios para garantizar el consentimiento informado en procedimientos médicos y la capacitación obligatoria de todo el personal de salud en derechos reproductivos y autonomía de las mujeres.